Buenos días. Bueno, parece que va creciendo la lista de participantes. Pues nada, buenos días a todos. Como sabéis, pues bueno, estamos en el webinar que hemos montado de forma express, ¿no? Desde el martes pasado, bueno, más bien el miércoles, que fue cuando conocimos el Real Decreto Ley 23/2020, pues bueno, organizamos este webinar visto el interés y visto sobre todo también pues el calado que tiene este Real Decreto Ley, ¿no? Como habéis visto muchos de vosotros, pues la verdad es que engloba muchísimas medidas, las vamos a hablar ahora. Y bueno, vamos a dejar unos minutitos para que la gente se vaya conectando. Hemos batido el récord absoluto de inscripciones, hemos tenido que cortar en la inscripción número 1000 y veremos a ver. Si, la verdad es que si os conectáis todos y la mitad tiene una pregunta, mal vamos, porque contestar 500 preguntas era complicado. Pero bueno, va creciendo el número de espectadores. Y nada, vamos, lo que os decía, dejaremos un segundito. El webinar ya sabéis, bueno, Real Decreto Ley 23/2020, medidas de impulso al desarrollo renovable. Como habéis visto, pues incluye mucha materia, ¿no? Materia sobre todo acceso y conexión, que viene a ordenar. Ahora Luis nos explicará. Materia en cuanto a la hibridación, en cuanto a la sobreinstalación de potencia, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que incluye el Real Decreto Ley y veremos a ver. A ver, yo veo aquí que ha desaparecido la pantalla esta de inicio que teníamos, pero bueno, ahora como pasaremos a compartir la pantalla. Bueno, la mayoría de vosotros supongo que habréis asistido a otros webinars de APA, incluso otros webinars con esta herramienta. Os comento rápidamente. Como veis abajo tenéis varios cajetines, varias opciones. La primera de ellas es chatear, que ya veo que se está presentando gente. Yo os animaría a todos los que queráis presentaros a través de esta herramienta, de este botón de chat, y nos digáis, pues eso, quiénes sois, de qué empresa venís, incluso desde la ubicación geográfica. Ya veo gente que viene de Portugal, gente de Madrid, en fin, gente de muchos lados. Incluso normalmente solemos tener mucha gente del extranjero. Evidentemente no de la zona de Sudamérica, que estamos en horario de madrugada, pero digamos que hacia el otro lado. Sí. Entonces eso, os animo a todos a que utilicéis ese chat y os presentéis, ¿vale? Y luego, por otra parte, tenéis el otro botón de preguntas y respuestas, en el cual ahí os animo, pues eso, a hacer preguntas a nuestro ponente de hoy. Y lo que sí os pediría es, bueno, en caso de que os adelantarais a las preguntas, a lo mejor durante el desarrollo de la charla esa misma pregunta se responderá, pero bueno, vamos a tratar de dar respuesta a todas las preguntas, que no queden ninguna en el aire, aunque espero que comprendáis que con todos los que somos, ya estamos cerca de los 500 conectados y sigue creciendo, pues eso, con todos los que somos será difícil si hay muchas preguntas. Pero en todo caso también comentaros que después del webinar, el webinar se está grabando, se va a publicar tanto en la web de la asociación como en nuestro canal de YouTube, y os enviaremos pues tanto la presentación que hará ahora Luis como incluso sus datos de contacto en caso de que quisierais pues algo de que se haya quedado en el tintero, pues Luis en la medida posible y agradeciéndoselo mucho nosotros intentará contestaros. Y nada, pues eso, yo creo que vamos a comentar. Yo en 3 minutos dirigiros a todos vosotros, daros la bienvenida, agradeceros que nos acompañéis una vez más en este webinar del ciclo de charlas renovables que estamos haciendo en APA Renovables. Bueno, desearos nuestros mejores deseos de salud, esperando que todos estéis bien desde casa, desde la oficina. Y bueno, parece que volviendo ya a la normalidad de alguna medida. También algunos deseando que llegue el verano, ¿verdad? Aunque ya la Administración, Luis, nos lo está limitando con nuevos decretos de subasta, informar de prisa y corriendo. Esperemos que nos dejen, pues eso, unos días de descanso. Seguiremos con el ciclo de webinars. Recordaros, pues eso, hemos hecho muchos hasta el momento, seguiremos haciendo, no con tanta intensidad, pero tenemos previsto, por ejemplo, el jueves que viene, seguir con el ciclo de energías marinas, que también ha despertado bastante interés. Os animo a todos a que estéis atentos tanto a la página web de APA como a la comunicación que enviaremos en su momento.
También aprovecho para comentaros que, bueno, dentro de la asociación, como sabéis, pues habitualmente organizamos, pues eso, muchas jornadas, muchos eventos que hemos tenido que cancelar en algunos casos y posponer en otros, pero nuestra intención es llevar a cabo el Congreso Nacional de Energías Renovables, que hacemos todos los años, que ya llevamos haciéndolo 2 años en el mes de diciembre, y este año pues también queremos hacerlo y repetirlo y digamos, hacerlo con la normalidad, que sea presencial. Será el 1 y 2 de diciembre en el auditorio de Mutua Madrileña. Como sabéis, es un auditorio bastante grande, con lo cual si hubiera restricciones de aforo, como caben 500 y pico participantes, pues bueno, llevaríamos a cabo todas las medidas de seguridad y digamos, de recomendación de las autoridades sanitarias. Pues eso, recordar el congreso, ya os lo enviaremos, os mandaremos la información. Y por mi parte nada más, voy a pasar a presentar, aunque yo creo que no necesita presentación, a Luis Pérez de Ayala, que es socio de Cuatro Casas, pues especialista en muchas cosas, ¿verdad? Al menos en mi opinión y la de mucha gente, ¿eh? En derecho administrativo y sobre todo en derecho regulatorio, y es abogado del Estado, ha sido abogado del Estado en el Tribunal Europeo de Justicia, en el Ministerio de Justicia y Asuntos Exteriores, y también ha participado activamente en, digamos, en congresos de administración de empresas del sector, energético en general, ha sido director de asuntos jurídicos en Enagas, miembro del comité de dirección y funciones jurídicas también en Gas Natural. ¿Y qué voy a decir de Luis, ¿no? Particularmente es un lujo, Luis, y te agradecemos mucho el que estés aquí, el que nos des tu visión de forma gratuita de este Real Decreto Ley. Y para nosotros, como siempre, APA, ya sabes que desde APA te tenemos estima, te tenemos aprecio y siempre, bueno, te has portado bien con nosotros siempre que te hemos pedido que nos acompañes, y una vez más estás aquí con nosotros pues dándonos pues tu visión sobre este Real Decreto Ley. Y nada más, Luis a continuación pues hará una presentación en PowerPoint, ¿vale? Y lo que os decía, recordar el hecho de en el botón de chatear simplemente la presentación, tratar de no poner ahí preguntas porque estaremos atentos exclusivamente al apartado de preguntas y respuestas o Q&A, que me parece que lo pone si tenéis la versión en inglés, y si tenéis eso, cualquier pregunta, duda, por favor rellenarlo en preguntas y respuestas. Y por mi parte nada más, bueno, deciros nada más, en principio la sesión acabará en torno a las 12:15, ¿vale? 12:15, 12:20, en función del volumen de preguntas. Y eso, recordar que en todo caso la presentación os la mandaremos, también os mandaremos el contacto de Luis Pérez de Ayala, por si tuvierais alguna duda en particular, y él tratará amablemente de contestaros. Y por mi parte, pues nada, Luis, darte la bienvenida, agradecerte de nuevo, como siempre, que estés con nosotros, y ahí tienes a un montón de espectadores, muchos amigos del sector, por lo que estoy viendo, gente de la administración, bueno, en fin, de todo tipo. Así que nada, Luis, muchas gracias por acompañarnos y te dejo que empieces cuando quieras. Muy bien, José María, muchas gracias a ti y a APA por contar conmigo, como siempre, que es un placer estar aquí. Y buenos días a todos los que me estáis escuchando. Como comentaba José María, voy a daros mi visión del decreto ley. Voy a empezar diciendo lo que no voy a hacer. Y no voy a hacer dos cosas. La primera es explicar el decreto ley punto por punto, artículo por artículo, porque presumo que la mayoría o todos los que estáis aquí lo habéis leído. Hay cosas que además entiendo que no interesan a este foro y por tanto no me voy a detener en ellas, ni siquiera a mencionarlas. Y me voy a centrar en los puntos que creo que son más relevantes y de mayor interés. Por tanto, no voy a explicar el decreto ley. Y otra cosa que no voy a hacer es dar respuestas a las centenares o miles de dudas que probablemente tengáis. Y no voy a poder dar respuestas primero porque soy abogado y por tanto mi religión me lo impide, y en segundo lugar porque muchas de ellas no tienen respuesta, muchas de las dudas. Desde que se aprobó el decreto ley, lo que yo he hecho ha sido con mi equipo, que como sabéis, yo tengo la ventaja de que en mi despacho tenemos un equipo de 10 personas que hacen prácticamente en exclusiva energía. Lo hemos estudiado, lo hemos analizado, hemos puesto en común dudas de clientes y
todo eso, el fruto de todo eso es lo que voy a compartir con vosotros. En algunos casos tenemos mucha certeza de lo que decimos. No digo que estemos en lo cierto, pero estamos muy convencidos de lo que decimos. En otros casos creemos que hay muchas dudas que también os explicaré. Lo que está claro es que tenemos una norma nueva, que en muchos casos no cuenta con precedente alguno de ejecución en España y que tiene, como es natural, y lo digo con un sentido crítico sano, tiene carencias, tiene lagunas, como suele ocurrir en todas las normas. Por tanto, mi objetivo va a ser que al menos las dudas que podáis tener, bueno, pues tratar de resolverlas en buena medida, pero no al 100%. Bien, sin más, paso a compartir con vosotros. Entiendo que se ve la pantalla, José María, Javier, si no es así, avisad. Sí, se ve fenomenal, Luis. Perfecto, perfecto. Bien, estos son los puntos en los que me voy a centrar, unas consideraciones generales y luego en acceso, bueno, acceso y conexión, lo que son las modificaciones del procedimiento de autorización, las novedades en materia ambiental y algo, aunque realmente poco, porque hay poco que decir todavía, respecto de las subastas. Bien, empecemos. Estamos ante un Real Decreto Ley. ¿Qué significa que la norma que tenemos delante tenga el carácter de Real Decreto Ley? Pues es una ley, ¿vale? No es un decreto, que como sabéis aprueba el gobierno, sino que es una ley. Y eso tiene importantes consecuencias a corto y a medio plazo. Si la norma tiene errores o tiene defectos, como todas lo tienen, porque el mundo no es perfecto, pues va a ser difícil cambiarlo, porque haría falta otra norma con rango de ley. Salvo en aquellos casos, como veremos, en las que el propio Real Decreto Ley haya contemplado, a través de la figura de la deslegalización, que el Gobierno o el Ministerio para la Transición Ecológica puedan adoptar normas de rango reglamentario para regular lo que aquí está. Lo veremos después. El ser de un decreto ley, yo creo que hace implanteable siendo prácticos, pensar en recursos y en el mundo judicial. No se trata creo que no es el camino, y lo dice un abogado. Creo que ponerse a discutir si el decreto ley es constitucional, es inconstitucional, infringe o no el principio de retroactividad, seguridad jurídica. Bueno, esos principios en los que con frecuencia invocamos los abogados y a veces hasta con razón, creo que no, es un ejercicio que ahora mismo no merece la pena. Porque cualquier pronunciamiento de legalidad, de constitucionalidad sobre el decreto ley nos llegaría dentro de 3, 4 años y no es el objetivo, en absoluto. Y una cosa importante, como es una ley, puede, y de hecho lo hace, modificar la ley del sector eléctrico. Y veremos que eso es importante. Bien, como sabéis también, ¿qué significa que estemos ante un decreto ley? Pues ahora mismo tenemos dos caminos para esta norma. La primera es lo que se llama la convalidación en bloque, que tiene que producirse un mes, como mucho, antes de que pase un mes desde que entró en vigor. Por tanto, antes del 25 de julio podría convalidarse en bloque. Una alternativa, o la alternativa, sería que el Parlamento, el Congreso, decidiera tramitarlo como una ley. Y ahí sí que se podría cambiar cosas. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a una tramitación legal, los plazos, bueno, no digo que se nos vayan muy largos, pero sí nos van a impedir tomar ciertas decisiones. Yo recordaba ayer que, por ejemplo, una norma que también afectó al sector, el decreto ley 11/2014, que después se convirtió en la ley 18/2014 porque fue tramitado como ley. Bien, el decreto ley se aprobó en mayo y la ley se aprobó en octubre. 5 meses desde que se aprobó el decreto ley hasta que se aprobó la ley, que es un plazo razonable.
Por tanto, si esto va a tramitarse como ley, tendremos una ley a finales de año. Puede ser antes, puede ser un poco después, pero en ese entorno. Por tanto, las decisiones que hay que tomar en los primeros 3 meses, por ejemplo, que las hay, como sabéis, pues no podrían esperar a que se tramitase como ley con los posibles cambios. Bien. El decreto ley entró en vigor el 25 de junio. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos la norma que es plenamente vigente. Da igual que tenga que ser convalidada o que se pueda tramitar como ley. Desde su entrada en vigor es de plena aplicación. Pero la norma es en ciertos puntos autoaplicativa y no requiere más, mientras que en otros casos sí. Hay ciertos ámbitos que tienen que ser contemplados por el decreto de conexión cuando el decreto de conexión se apruebe. Como sabéis, y esto es público y ha salido en prensa además ayer, si no estoy equivocado, teníamos la pugna, las discrepancias competenciales entre Ministerio y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acerca de regulación a través del decreto, en el caso del Ministerio, a través de la circular en el caso de la CNMC. El Consejo de Estado, al parecer, digo al parecer porque yo no he tenido todavía acceso a ese informe, pero sí ha salido publicado en prensa, considera que el texto de la circular no puede salir tal y como está sin esperar al Real Decreto. Por tanto, debemos de esperar al Real Decreto. Además de eso, hay cosas puntuales, como decía antes, que el Ministerio puede cambiar por sí mismo sin necesidad de tramitar una nueva ley. Por ejemplo, los criterios para determinar qué se considera cambio de instalación y qué no a efectos de acceso y conexión, los podría cambiar el Ministerio con libertad. Bien, entremos ya en materia, con el primero y más importante de los puntos, en mi opinión, al menos el que más debate ha generado o el que más me ha llegado a mí como abogado en los últimos días. La regulación de los derechos de acceso y conexión. Empecemos con una cuestión, un punto conceptual, pero que tiene importancia. La ley del sector eléctrico, en mi opinión, y es mi opinión, regulaba o tenía una configuración conjunta de acceso y conexión. Y a efectos de plazos, y sigue siendo mi opinión, porque hay gente que no piensa igual, los plazos se computaban desde el otorgamiento de los derechos de acceso y conexión. Conjuntamente, decía la ley. Sé que el Ministerio en su página web no estaba contemplando este criterio, pero bueno, es tan respetable, entiendo, uno como otro. Sin embargo, ahora el decreto ley sí que claramente separa los dos derechos a efectos de hitos y a efectos de toda la regulación. Por tanto, lo que hasta ahora era un único plazo de 5 años, que en mi opinión contaba desde el otorgamiento de la conexión, ahora es ese hito de 5 años que vence o que se computa en la forma que el propio artículo 1 del Real Decreto establece, pero que únicamente se cuenta desde el otorgamiento del derecho de acceso. Bien. Una de las novedades importantes es, como sabéis y como comentaba, el establecimiento de hitos para el mantenimiento de los derechos. Hitos que, bueno, pues que para los más recientes, los más antiguos van desde los 3 meses para obtener la autorización previa hasta los 5 años completos para el acta de explotación, para el acta de puesta en marcha, y para los más recientes son plazos que van de 6 meses para la solicitud de la previa, 22 meses para la DIA, 25 para obtención de la autorización previa, 28 para la obtención de la autorización de construcción y 5 años para el acta de puesta en marcha. Bien. Como decía, ¿cuál es la fecha de cómputo de esos derechos? En mi opinión, bien desde la entrada en vigor del decreto ley o bien desde que se otorgue el acceso para los que todavía no lo tienen. Por tanto, ya no sería posible, en mi opinión, no es posible el cómputo desde el otorgamiento de los derechos de conexión.
Los plazos, además, se computan desde el acceso original. Cualquier actualización del IVA, que es algo que todos sufrimos y todos manejamos a diario, en principio, desde luego, claramente en aquellos casos en los que se entiende que no altera la configuración de la instalación, estas modificaciones de IVA no afectan al cómputo de los plazos y, por tanto, no permiten, lógicamente, reabrir su cómputo. ¿Qué ocurre en el caso de distribución? Bueno, el distribución, yo tengo la sensación, y puedo estar equivocado, de que es una de las grandes olvidadas del decreto ley. Es verdad que tiene menos trascendencia, pero bueno, también la tiene y mucha. En mi opinión, los cómputos, los plazos también se rigen desde que la distribuidora lo otorgue, si bien creo, y ese también es mi criterio, que en el caso en que es necesario un informe de viabilidad de red eléctrica por afectar, al ser de más de 10 megavatios, al sistema de transporte, debería contarse, ese es mi criterio, desde la emisión del informe de red, porque hasta entonces no existe nada y no se confirma el acceso. Cuando el decreto ley habla de autorizaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A instalaciones de generación o a las de evacuación? Hombre, yo sí que creo que hay algo que es muy evidente. No es posible exigir que la totalidad de las infraestructuras de evacuación que una planta tenga que utilizar hasta llegar a la subestación de red eléctrica o hasta la subestación de la distribuidora, repito, creo que no es posible exigir que todas esas instalaciones tengan que estar con la autorización administrativa o la de construcción. Sobre todo en aquellos casos que muchos de vosotros conoceréis y sufriréis, en los que hay que compartir instalaciones entre varios promotores. Y esas instalaciones tienen su vida propia. En principio, mi interpretación es que estas autorizaciones que constituyen los hitos se determinan para, por supuesto, generación y, en su caso, la parte de evacuación que se incluya en la propia autorización. Ahora, como tenemos estos hitos, ¿nos puede afectar al modo en que hemos venido promoviendo? Pues tal vez, a lo mejor lo que hasta ahora era tramitación conjunta y, lógicamente, en aquellos casos en los que las comunidades autónomas o el Ministerio lo autoricen, porque unas son más proclives que otras a hacerlo, tal vez haya que segregarlo y plantear dos autorizaciones, generación por un lado y evacuación por otro. O solicitar a la administración que vaya autorizándolo por fases con el fin de que la autorización o la tramitación de una línea de evacuación no bloquee el otorgamiento de una autorización. Aquí creo que entramos por primera vez en un elemento que es clave. Las comunidades autónomas tienen mucho que decir, como sabéis. Y el modo en el que las comunidades autónomas afronten con flexibilidad o rigidez este decreto ley será clave a la hora de permitir que los proyectos tengan éxito o se queden por el camino. Por tanto, yo sí que creo y espero una actitud colaboradora de las comunidades autónomas, nos interesa a todos y a ellas les interesa, de tal modo que, respetando la ley, si se puede ser imaginativo y con eso conseguimos ganar tiempo, ojalá bienvenido sea. Los hitos plantean un montón de dificultades. Para mí es probablemente la cuestión más compleja o menos resuelta del decreto ley. En su momento tuvimos un caso parecido con las famosas subastas y aquellas que exigían la entrada la puesta en marcha antes del 31 de diciembre de 2019. Y los hitos se convirtieron en un dolor de muelas y en verdaderos obstáculos en muchos casos. Bien, el decreto ley mantiene este mismo esquema. Bien, pues no sé si se va a convertir otra vez en una carrera de obstáculos, que no debería ser el objetivo. O sea, sí lo debe ser, naturalmente, el que los proyectos sean
reales, que no haya especulación, que tengan que demostrar su avance, todo eso es perfecto, pero debemos ser capaces de hacerlo con un esquema que no se convierta en una carrera de obstáculos, como digo. Si os fijáis en los hitos, en los 5 hitos, pues quitando el primero, que es la solicitud de autorización, el resto van cada 3 meses. Son hitos realmente en cascada porque dependen a su vez unos de otros. La autorización previa depende de la declaración de impacto. La autorización de construcción depende de la autorización previa. Y por tanto, bueno, pues su concatenación plantea algunas dificultades que ahora veremos. El decreto ley exige que tengan que acreditarse su obtención. En la mayoría de los casos será relativamente sencillo porque la solicitud es un documento, ahora hablaremos de la admisión. La autorización, lógicamente, también es una resolución que se puede enseñar. También lo mismo pasa con la de construcción y con el acta de puesta en marcha. Por tanto, se acreditan con el papel oficial. El primero de los hitos plantea algún problema adicional, porque no todas las administraciones tradicionalmente han venido emitiendo resoluciones de admisión de las solicitudes. Es algo que se puede hacer, pero no tiene por qué hacerse necesariamente o no se hace necesariamente, o no se hacía. Entiendo que esto obligará a las administraciones a modificar sus comportamientos y a emitirlo, y a emitir esas resoluciones de admisión. Bien, y un punto interesante, ¿ante quién se acreditan? Bueno, pues el decreto ley lo dice con bastante claridad, ante el gestor. Y hasta aquí llega el decreto ley. ¿Qué significa esto? Que va a ser Red Eléctrica o Endesa, Iberdrola, Naturgy o EDP en sus distribuidoras o las distribuidoras pequeñas las que tengan que tomar decisiones acerca de si se han cumplido o no los hitos. Pues la verdad es que es un marrón, con todos los respetos, para ellos y para todos. Pero tal y como está el decreto ley, a eso apunta. Yo no sé si el Ministerio facilitará la vida a ellos y a todos, dando un paso adelante y diciendo cómo se ha de hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que serán muy obvias, pero luego habrá cuestiones que no estén tan claras, pues la misma que os he citado hace un rato. ¿Es generación o es generación y evacuación? ¿Puede Red Eléctrica tomar un criterio y Endesa o Iberdrola otro? Bueno, pues a priori sí. Con lo que tenemos hoy, sí. Quiero pensar que, primero, harán las cosas bien y segundo, que irán con cuidado, porque les interesa a ellos y no querrán meterse en líos como es natural. Porque insisto que para mí esto, aunque seguro que hay alguien que no lo ve así, para los gestores es una verdadera complicación. Veamos algunos problemas más que se derivan, en mi opinión, de cómo se ha configurado el derecho de acceso y conexión en este artículo 1 y con los hitos. Como os decía, el primero de los hitos es la presentación y admisión de la solicitud, para lo cual hay 6 meses. Primer problema, la admisión no depende del promotor. ¿Qué hacemos? ¿Podemos entender que el plazo de 6 meses es desde la presentación? Pues eso tiene alguna dificultad. Se puede defender, pero no me atrevo a asegurar que este sea el criterio adoptado, que se seguirá. Se puede defender que la solicitud presentada, si es admitida con posterioridad, cabría entenderse retrotraída al momento en el que se ha presentado. Pero, insisto, eso exige una interpretación que yo hago, pero que es posible que no todo el mundo haga. Desde luego sería, y ya lo adelanto, absurdo que un retraso en la administración, por parte de la administración, en admitir a trámite la solicitud, implicase la
la terminación de los derechos de acceso y conexión. Además de los problemas que plantearía respecto de la responsabilidad de las administraciones. Más cuestiones. Los plazos, desde luego en el caso del segundo, del apartado B, que son 6 meses, para pedir la autorización previa, coinciden con los que existen para solicitar la conexión, que son 6 meses. Eso significa, como no puede ser de otro modo, que la autorización previa ha de pedirse sin tener la conexión. ¿Pero qué dice la ley eléctrica al respecto? La ley lo que dice es que para otorgar la autorización previa hace falta acceso y conexión. Dice para otorgar, no para pedirse. Pero es verdad que algunas comunidades autónomas venían entendiendo con cierta lógica que no tramitaban, no admitían o no tramitaban las solicitudes de autorización hasta no tener acceso y conexión. Porque lo que decían es, ¿para qué voy a avanzar si no tienes todavía lo que has de tener para que yo te pueda dar la autorización? Bien, ese criterio que tenía, insisto, defensa, quiero entender que, bueno, tendrá que ser modulado o revisado, porque si no, pues los plazos que tenemos, que no son demasiado amplios, demasiado generosos, pues se nos irán comiendo. Más cuestiones. Una duda que me habéis planteado ya, que me han planteado varios clientes. Las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio están pidiendo para la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental, estudios ambientales, fundamentalmente avifauna, que tengan un ciclo anual completo. Hasta ahí, nada que objetar, tiene su lógica. Pero claro, ¿cómo combinar eso con el plazo que disponemos para pedir la autorización previa? Tenemos 3 o 6 meses y si no tenemos el estudio hecho con antelación, con anticipación, tendremos que presentarlo sin estudio. Pues no va a haber más remedio. Y entiendo que no habrá más remedio que otorgarlo, que al menos admitir la solicitud, aunque ese estudio no esté completo, porque de otro modo, todas aquellas instalaciones que ya tengan acceso y que no hayan empezado a estudiar estos efectos ambientales o la avifauna, no podrían cumplir con el decreto. En la práctica, esto además lo que significa es una gran dificultad para solicitar algo que hasta ahora es posible y que con la ley es posible, que es pedir conjuntamente la previa de construcción. El plazo tan corto que se otorga para pedir la previa va a generar dificultades a la hora de tener suficientemente detallado el proyecto como para pedir a la vez la autorización de construcción. Entramos en lo que para mí es el elemento más importante y peor resuelto del decreto ley. Insisto, creo que el decreto ley tiene cosas buenas, tiene muchas cosas buenas. O sea, creo que pone cierto orden, creo que aclara, y esto es algo que se me ha olvidado comentar y es importante, el plazo de los 5 años, que como sabéis, estaba fijado en la ley, pero cuyo cómputo estaba suspendido a la espera del desarrollo reglamentario del artículo 33 de la ley. Y esto generaba una cierta situación de inquietud, porque no estaba claro cómo podía resolverse. Bueno, se ha resuelto y se ha resuelto bien, porque se fijan ya plazos de 5 años sin ninguna duda. Por tanto, en ese punto creo que el decreto ley es positivo. Pero creo que no lo es, en cambio, respecto de cómo trata la cuestión de los retrasos y denegaciones en los hitos. Vayamos viéndolos. ¿Los hitos son prorrogables? Pues la ley no dice nada y el criterio que el Ministerio está manteniendo, como muchos conoceréis y sufriréis, es que los hitos legales no son prorrogables. Los plazos que aparecen en una ley no se pueden prorrogar si no hay otra ley que lo prevea expresamente. Y es un criterio que técnicamente es, en mi opinión, correcto. Bien, por tanto, estamos ante hitos que no se pueden prorrogar. ¿Qué pasa en caso de que se incumplan los hitos?
¿Hace falta una declaración expresa? No. Y aquí nos encontramos con otro problema. En teoría, un promotor que presenta la solicitud y a los 22 meses exactos no tiene la declaración de impacto o no tiene la autorización previa, pues con el decreto ley en la mano, tendría ya fuera perdido su proyecto, porque habría caducado los derechos de acceso y conexión. No hace falta, y así lo dice el decreto ley, que esa caducidad se declare expresamente. ¿Cuál sería el efecto del incumplimiento? A priori son dos: la pérdida de los derechos y la ejecución del aval. El decreto ley tiene una mención que es extraordinariamente compleja. Porque lo que dice es que la no producción de una declaración de impacto ambiental favorable no dará lugar a que no se ejecuten las garantías. Bien, ¿esto qué significa? Que solo se admite la falta de día favorable como causa, de retraso. ¿Y se refiere al retraso o se refiere a que es necesario que haya una vía desfavorable? Como sabéis, lo que hasta ahora tenemos, y no está derogado, es el Real Decreto 1955, que tiene una configuración amplia a la hora de entender que ha habido un desistimiento de un proyecto y, por tanto, que un aval ha de ejecutarse. Con carácter general, cuando se produce un retraso y ese retraso no es imputable al promotor o a su círculo de influencia, financiación, terrenos, suministros, etcétera, ese retraso no da lugar de modo general a la ejecución del aval. Y, como sabéis muchos o todos, hay sentencias del Tribunal Supremo que han venido avalando esta tesis. Bien, y ahora con este decreto ley, ¿qué pasa? Tenemos que entender que esa mención expresa y única a la falta de declaración de impacto ambiental significa que en todos los otros casos se van a caducar los derechos y se van a ejecutar los avales. Pues, en mi opinión, sería un disparate. Yo no puedo asegurar que haya comunidades autónomas o el Ministerio que consideren que esto es así. Puede además darse supuestos de discrepancias, porque los avales se depositan ante la comunidad autónoma o ante el Ministerio. Bueno, es posible que una comunidad autónoma entienda que un retraso imputable o no imputable al promotor dé lugar a devolver el aval, y otras, en cambio, consideren que el aval ha de ejecutarse. Es perfectamente posible, pero bueno, eso es un supuesto que ya lo tenemos hoy en día, porque es cada comunidad autónoma soberana para tomar decisiones al respecto. Ahora mismo lo que tenemos es ese mismo problema aderezado con la dificultad que deriva de la interpretación literal del decreto ley. Bueno, yo puedo entender que alguien diga, si el decreto ley solo menciona la día, significa que todo lo demás no es motivo. Creo que sería un error, pero bueno, no puedo, es posible que alguien lo defienda. Y además, aquí no tenemos ya solamente temas de ejecución de los avales, es que están en juego el propio derecho de acceso y la conexión, que según en qué momentos, pues el impacto puede ser muy superior o al menos tan relevante como el propio aval. Es decir, perder los derechos de conexión después de año y medio de promoción o 2 años de promoción, con todos los estudios, con todos los costes en los que se ha incurrido, con las tierras y los terrenos ya pagándose, o en algunos casos porque no se obtenga la autorización de construcción, pues realmente es una consecuencia, en mi opinión, extrema y gravosa. Y no deberíamos llegar ahí. No sé dónde acabaremos, pero mi opinión es que no se debería llegar allí. Por último, el decreto ley contempla, como sabéis también, la posibilidad de que de aquí a 3 meses se renuncie
a los derechos y se devuelvan los avales. Está contemplado en unos términos muy amplios y, por tanto, no debería haber riesgo respecto a los avales depositados antes de la entrada en vigor del decreto ley, sea cual sea el motivo, que además no hace falta ni motivo, como se ocurre en estos casos, para obtener la devolución de los avales. Bien, vamos al siguiente de los puntos importantes, que es la modificación del Real Decreto 1955-2000. Una cuestión previa. En la parte a la que me voy a referir ahora de inmediato, que son las modificaciones de las autorizaciones, el Decreto 1955 no es de aplicación a todas las instalaciones, sino solamente a aquellas que son tramitadas por el Estado y a aquellas que son tramitadas por comunidades autónomas que no tengan normativa propia al respecto. Por tanto, en el caso de las modificaciones no sustanciales que vamos a ver ahora, si estamos tramitando un proyecto en una comunidad autónoma con normativa propia, seguirá aplicándose la normativa propia de la comunidad autónoma. Tengámoslo en cuenta. Bien, a continuación me voy a referir a un bloque que son las modificaciones no sustanciales, tanto de la previa como de la construcción, que creo que son elementos positivos, y positivos en un doble sentido. Nos facilitan la vida y nos resuelven gran parte de las dudas que se tiene por parte de los promotores al tramitar las instalaciones y además se acortan los plazos. Creo que aquí, y seguro que alguien tiene algún proyecto afectado negativamente y no comparte mi tesis, pero creo que de modo general este conjunto de normas que vamos a ver ahora son positivas. La primera de ellas, se regula en qué casos una autorización previa no requiere modificarse cuando se modifica el proyecto. Si tenemos una autorización ya otorgada y cambiamos algo en términos que no se necesita una nueva evaluación ambiental, no aumenta la poligonal o no se requiere expropiación forzosa o no aumenta el 10% de la potencia o no cambia la tecnología, podemos seguir adelante con el proyecto cambiado, pedir la autorización de construcción y no tener que someternos a una nueva autorización previa. El caso del 10% es un criterio que el Ministerio ha venido aplicando en la práctica, creo que en un ejercicio de flexibilidad que para mí era muy positivo, y ahora ya se convierte en norma y nos da seguridad a todos. Lo mismo o parecido ocurre respecto de la autorización de construcción. Una vez tengamos la autorización de construcción y vayamos a acometer la construcción, o estemos ya incluso en construcción, no necesitaremos tener que pedir una nueva autorización para modificar el proyecto cuando estemos en estos supuestos que os resumo y que tenéis más desarrollados, como es natural, en el decreto ley. Que no haga falta nueva evaluación ambiental, que no se alteren las características básicas, incluido un incremento de potencia hasta el 5%, que no afecten a la declaración de utilidad pública y no tenga que otorgarse una nueva relación de bienes y derechos, etc. Sobre la DUP y expropiación forzosa y la relación de bienes y derechos hablaré dentro de unos minutos. Esto, repito, son nuevas y buenas noticias. Bien. Vayamos con el tercer bloque, que es las modificaciones a efectos de acceso y conexión. Algo obvio que tengo que decir de entrada. No tienen por qué casar las modificaciones a efectos de las autorizaciones y las modificaciones a efectos de acceso y conexión, y de hecho no casan. O sea, la regulación es distinta y así como las anteriores las tienen que aplicar a priori las comunidades autónomas, aquí quien las aplicará será Red Eléctrica y, en su caso, el Ministerio. El decreto ley sacraliza algo que ya teníamos todos, creo que bastante claro. El acceso no es un derecho genérico del promotor a pasearse por la red y hacer lo que quiera con ello. Es un derecho que está vinculado a una instalación concreta. ¿Puede cambiarse? Pues puede cambiarse. Y en la medida en que el cambio no implique que estamos a una nueva instalación, se seguirá como hasta ahora. Es decir, se solicita una actualización
del acceso, en el caso de red eléctrica, la emisión de un nuevo IVA, no cambian las fechas de los hitos y por tanto se mantienen las originales. Es posible que haya que otorgar un nuevo aval. Por ejemplo, un cambio de ubicación de menos de 10 kilómetros, pero que implique cambio de término municipal, pues dará lugar a que haya que presentar un nuevo aval. Ningún problema. Y siguen siendo válidos, hoy por hoy, a ver qué nos depara el futuro, sin límite, los cambios de titularidad. Si en cambio estamos planteándonos una modificación de un proyecto que cae bajo la categoría de o el concepto de nueva instalación, eso implica perder los derechos de acceso y tener que pedir nuevos. Y tener que pedir nuevos implica hoy la moratoria y en el futuro, pues Dios dirá. Una de las cuestiones que todos tenemos en mente es ¿qué pasará cuando venga el nuevo Real Decreto? ¿Tendrá validez los avales anteriores, los que estén ya hoy depositados, los que llevan depositados 2, 3, 4 años? Pues no hay reglas, no hay criterios y tendremos que verlo porque no podemos decir hoy que se tendrá en cuenta con seguridad los avales viejos o los muy viejos. Insisto, no está claro. Y tampoco hay hoy una preferencia clara respecto de solicitudes denegadas o solicitudes que se hayan perdido como consecuencia del cambio de instalación. Bien, vayamos con el concepto del cambio de instalación, que, como sabéis también, está dando lugar a enormes problemas. Una instalación cambia y, por tanto, pierde los derechos de acceso y conexión si se modifica la tecnología, a efectos del mismo grupo del Real Decreto 413, si se aumenta la capacidad o la potencia. Aquí no entran en juego ya los límites que os mencionaba antes, el 5 y el 10%. Eso es a efectos de las autorizaciones, pero no a efectos de la conexión. Por tanto, no confundamos conceptos. En principio, la capacidad que válida es la que, según el decreto, es la de inyección a red y, por tanto, será la instalada y no la pico en el caso, aunque los avales sí que se hayan otorgado respecto de la potencia pico. Una regla poco clara, pero que en mi opinión debe interpretarse en ese sentido, es que quedan prohibidos los trasvases de megavatios entre proyectos. Pues paso 10 megavatios de este proyecto a este otro, sumo 2 proyectos de 25 en uno de 50 o divido uno de 100 en 2 de 50. Bueno, todas esas cosas que hasta ahora se hacían y se hacían legítimamente, en mi opinión, no está permitido. Y luego la famosa regla del cambio de los 10 kilómetros, que tiene dos características para mí. La primera es que probablemente es una de las cosas más claras del decreto. No admite interpretación, bueno, más allá del concepto de lo que se entiende por el centro de las poligonales, el centro geográfico. Pero más allá de eso, lo que sí creo que es relevante es que estamos ante una novedad, un criterio que hasta ahora, y yo puedo estar equivocado, nos había aflorado, que nos ha cambiado el paso a muchos, que a mí me plantea dudas acerca de si estamos ante un movimiento en el buen sentido o correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que teníamos ahora mismo era una situación de cuello de botella con el acceso y todos los promotores estaban haciendo algo que, insisto, era legítimo. Y desde luego yo no calificaría como especulación, que era buscar terrenos provisionales y después moverse. Bien, la regla de los 10 kilómetros, mientras que esté, me temo que tiene poca defensa o poca forma de evitarse. Y no se podrá cuestionar tampoco. Por tanto, ahí la tenemos y ya veremos pues qué pasa con ella. Os repito que a mí me ha planteado me han venido muchas dudas y bueno, pues siempre hay hueco para las pequeñas interpretaciones, pero no demasiadas. Este concepto de la modificación de la instalación, ¿a quién se aplica? Pues
en términos temporales. Hay tres posibles formas de abordar esto desde el punto de vista legal. Todos aquellos que los proyectos que con acceso y conexión otorgados o solicitados no se ven afectados. Esta regla es solamente para las nuevas. Bien, esa para mí no es correcta, esa interpretación. Una segunda interpretación, que es que la norma no se aplica a las solicitudes que ya se hayan presentado antes de la entrada en vigor del decreto ley. Y cuando digo antes, digo un año antes o 2 horas antes. Para mí, esa interpretación es la correcta. Y hay una tercera interpretación posible, que es que todas las solicitudes que estaban pendientes de ser resueltas por red eléctrica o por los distribuidores en el momento en el que entra en vigor del decreto ley, ya tienen que resolverse conforme a este criterio. Este, como podéis imaginar, es un punto clave porque hay centenares de solicitudes que estaban en tramitación al tiempo de entrar en vigor el decreto ley. Bien, pues no me atrevo a ir más allá de lo que os estoy diciendo. Para mí, la interpretación correcta es la segunda, pero hay argumentos para defender la tercera. Y a mí me los han explicado y aunque no me convencen del todo, entiendo que tienen su punto. Bien, voy a ir un poco más rápido porque si no me voy a comer todo el tiempo. Hibridaciones y repotenciaciones. La hibridación es una de las aparentes estrellas del decreto ley. Se abre la puerta para la hibridación. Os invito a hacer algo que casi nadie hace, que es leeros el preámbulo del decreto ley, que se contempla en unos términos amplísimos y muy generosos y muy positivos la idea de la hibridación y la idea de la maximización de la red existente, como es natural. Por tanto, las hibridaciones no implican un cambio de instalación respecto de lo ya otorgado y lo que se hace es distinguir la parte ya existente que se mantendrá tal cual y la parte nueva que tendrá que cumplir los hitos. En cambio, yo lo que sí creo es que no queda resuelto el asunto de la repotenciación y las remaquinaciones, entendiendo por tales la demolición de una instalación en las condiciones que esté ahora y la sustitución, por ejemplo, de aerogeneradores de 1 mega por aerogeneradores de 3, 4 o 5 megavatios. Eso para mí no está hoy por hoy amparado por las novedades y los cambios del decreto ley y requeriría una nueva autorización y, por tanto, esas repotenciaciones en el sentido de una nueva instalación de forma completa, creo que no quedan amparadas, y ese es mi criterio, por los posibles cambios que sí permite el decreto ley, ni por la apertura hacia las hibridaciones. Otras cuestiones de interés. Se aumenta el plazo de información pública de 20 días, pero en cambio se elimina algo que es positivo, que es el doble trámite que existía en el caso de afecciones en tramitaciones. Fundamentalmente para administraciones y servicios de interés general, lo que había era un doble plazo. Tenían que notificarse, dejar que venciera el primer plazo de 15 días, si no había respirado la administración de turno, volver a notificárselo y volver a esperar un segundo plazo. Ahora eso desaparece y nos quedamos con un único plazo, algo que, como es natural, es bueno y nos va a acortar algo, no digo que mucho, pero sí unas semanas, la tramitación o unos meses. Y quiero dedicar 2 o 3 minutos a hablar de la declaración de utilidad pública y la expropiación forzosa. Formalmente no hay grandes cambios. La DUP sigue estando como hasta ahora, está en la ley y no ha cambiado. La relación de bienes y derechos y la tramitación de la expropiación forzosa no ha cambiado. Pero, ¿qué tenemos? Pues un cambio que sí es importante, que es que hasta ahora teníamos administraciones que rechazaban la idea de otorgar la DUP y la expropiación forzosa en el caso de las instalaciones de generación. Y el argumento existía y sigue existiendo. Hombre, la expropiación forzosa tiene que ser para expropiar los terrenos que sean necesarios. Y es difícil, hoy por hoy,
de modo genérico, decir que una instalación fotovoltaica, por ejemplo, tiene que instalarse específicamente en un determinado terreno. Por eso, en mi opinión, tenía y tiene sentido el que las administraciones públicas digan, oye, mira, o no te lo doy o te lo voy a dar para casos extremos. Si tienes el 95% o el 90% o el 85%, no quiero hablar ya de porcentajes, de los terrenos de generación y te falta uno porque te has encontrado con un irreductible galo, como en el caso de Asterix, pues no te preocupes que te voy a permitir expropiar esa pequeña parte. Bien, este planteamiento ahora tiene algo más de fuerza, porque con la regla de los 10 kilómetros se reduce el ámbito donde se puede llegar a construir una instalación. Por tanto, creo que es un argumento que se puede utilizar y se debe utilizar, en su caso, para convencer a la Administración de la necesidad de la expropiación forzosa para que sea tratada con un poco más de flexibilidad. Lo que tengamos en cuenta es lo que he dicho antes, que es que si hay que modificar una relación de bienes y derechos ya hecha o hay que acudir a la declaración de utilidad pública, entonces sí que hará falta una nueva autorización, bien previa o bien de construcción, y por tanto puede implicar un retraso en los plazos. Eso sí, para mí, si eso se produce, no debería alterar los hitos, es decir, una autorización previa otorgada y otorgada en plazo, si después tiene que cambiarse para expropiar, por ejemplo, un trozo de parcela, eso no significa que se haya incumplido el hito porque la nueva autorización se haya emitido con posterioridad al plazo. Bien, termino con la última diapositiva, con la última slide. Otras cuestiones de interés. Primero, como conocemos todos, se fija la moratoria de las nuevas solicitudes para nuevas solicitudes de acceso, salvo en los casos de los nudos de transición justa y autoconsumo, y con una excepción que a mí me llama la atención, que es las que hayan remitido la acreditación del depósito de aval. A mí esta regla tengo que decir que me sorprende, porque a lo mejor estoy equivocado, pero yo diría que está yendo, que no va en línea con lo que la CNMC ha venido entendiendo como elemento clave para la solicitud de acceso, que es la remisión al IUN de la documentación, de la solicitud. En el proceso, el aval es previo, hay la notificación del aval a la administración también, pero en última instancia la solicitud, y así lo ha entendido, creo, la CNMC, no se entendía formulada hasta que, después de haber cumplido con esos dos trámites, se presentaba la solicitud concreta al IUN o a Red Eléctrica en el caso de que no hubiera IUN o a la distribuidora en el caso de distribución. Bien, no es ese el criterio que adopta el decreto ley y permite que se presenten solicitudes respecto de aquellos casos en los que haya un aval depositado y dicho aval se haya notificado a la administración correspondiente. Se eliminan también el criterio del decreto ley 15/2018 sobre posiciones no planificadas y, como os decía también al comienzo de la exposición, se permite que el Gobierno pueda modificar, el Consejo de Ministros, a través de Real Decreto, determinados aspectos. Los plazos, pero no respecto de los plazos ya existentes para los proyectos que tengan hoy solicitado acceso y conexión, y también los requisitos para determinar qué constituye un cambio y qué no constituye un cambio a efectos del acceso y conexión. Por tanto, eso significa que a priori, por ejemplo, el Ministerio podría cambiar sin un decreto ley nuevo, sin una ley nueva y sin tramitar la ley, el famoso criterio de los 10 kilómetros. ¿Lo hará o no lo hará? Pues probablemente la respuesta las tienen ellos y serán las asociaciones y las comunidades autónomas quien tengan que hacer la presión correspondiente para ello. Y dos minutos para hablar de las subastas. La regulación que hace el decreto ley de la subasta es muy amplia, prácticamente permite todo. Muchos de vosotros conoceréis, si habréis tenido acceso al borrador que ya lleva unos días circulando. El borrador tiene cosas buenas, en mi opinión. Primero, es bastante extenso y bastante detallado y en cuestiones relevantes está bien enfocado.
Otra cosa buena es que ha sido inmediato, lo cual demuestra la al menos aparente predisposición del Ministerio a regular esto con rapidez. Y creo que todo lo que sea la regulación rápida de estas cosas son siempre buenas noticias. Sé que está siendo cuestionado el efecto que puede provocar en los precios en función de los criterios que está de remuneración que fija. Pero bueno, ya veremos. Y una cosa que, por ejemplo, me ha llamado la atención en el borrador de Real Decreto que está circulando. En ese Real Decreto se incluyen también, en el caso de las subastas, más hitos. Es decir, más vallas, más obstáculos en esta carrera de obstáculos que tenemos. Pero esos hitos, en el borrador de decreto, y os invito a leerlo, sí que se dice muy claramente que cualquier incumplimiento que no sea imputable al promotor no dará lugar a la ejecución de las garantías. Es decir, lo que el decreto ley no ha hecho, y en mi opinión tenía que haber hecho, sí aparece aquí mencionado. Bueno, es una anécdota, pero que quería comentarla. Bien, y por mi parte, que llevo ya 45 o 40 minutos hablando, José María, aquí lo dejo y muchas gracias. Fenomenal, Luis. Pues nada, muchísimas gracias por la exposición. Deciros que el borrador de decreto de subastas, todos aquellos que seáis socios de APA lo tenéis. Los que no sois, pues a lo mejor lo tenéis por otras cuestiones o también estáis informados, pues sí que es verdad que el Ministerio últimamente lo publica en su página web, lo podéis consultar. Pero bueno, ya aprovecho y hago un poquito de publicidad de la asociación, que ya lo hemos mandado y con un resumen, digamos, detallado sobre lo que contempla. Pues nada, Luis, muchas gracias. Tenemos 15 minutos para preguntas, ¿vale? Yo creo que hay algunas de las que ya se han puesto en el chat, en el apartado de preguntas y respuestas que ya han sido contestadas con la exposición de Luis. Lo que pasa es que, luego hay algunas otras que seguro que Luis nos puedes contestar, ¿vale? Bueno, antes de nada, Luis, te doy la enhorabuena y te doy un aplauso virtual porque, son muchas felicitaciones y agradecimientos del público, ¿vale? Bueno, a ver, lanzo una pregunta de Daniel. Daniel Fernández nos pregunta que en relación sobre la hibridación, ¿no? Y, son varios temas, pero primero, ¿afectaría a la moratoria el hecho de que podamos iniciar ya un procedimiento de hibridación o una solicitud, digamos, para poder hibridar? Y luego, que, por ejemplo, pues eso, ¿qué tramitación se prevé en cuanto a esta hibridación? O con lo que dice el Real Decreto Ley ya es suficiente. Luego ya preguntas de una más específica de cuántos megavatios podemos bajar e hibridar, por ejemplo, entre un parque eólico y unos paneles solares fotovoltaicos. ¿Qué nos puedes decir? A ver, en cuanto a esto último, ¿cuántos? Me temo que ahí no entiendo la pregunta, o sea, no hay ningún criterio. O sea, se refiere al límite de potencia, pues el límite lo tenemos, como has comentado, en el punto de acceso, ¿no? Tu derecho de acceso. Ya por así decirlo, si tú quieres hibridar con mucha potencia, es digamos, potestad tuya, ¿no? Siempre el límite se establece en cuanto a que tú no puedes superar en ningún momento de manera instantánea la capacidad de acceso que tengas, ¿vale? Vale. Pero bueno, sobre todo eso, que en principio si afecta a la moratoria el hecho de poder iniciar ya la tramitación de una hibridación y si se prevé tramitación para ello o con esto es suficiente. Para mí, y es un buen punto sobre el que no tengo respuesta, en mi opinión, aquellas solicitudes de acceso de hibridación deberían quedar fuera de la moratoria. Porque, lógicamente, la moratoria... es verdad que sí afectan y aquí probablemente hay una respuesta técnica, que es que influye en el comportamiento de la red, y yo no me atrevo yo a decir de qué modo la hibridación influye en el comportamiento de la red. Pero la verdad es que si se quiere desarrollar la hibridación y hay una moratoria, veo una cierta contradicción al respecto. Para mí, yo interpreto la transitoria primera del decreto ley en el sentido de nuevas instalaciones para nueva capacidad, no para maximizar la capacidad que alguien pueda tener para una instalación e hibridarla. Pero comprendo que o sea, estoy dando mi opinión y puede estar equivocado. Fenomenal.
Luego nos pregunta Gorka también, en el caso de una instalación, ¿vale? Si la autorización administrativa previa que hay que solicitar dentro de los 6 meses después del acceso, si se refiere a la parte de conexión, línea y subestación o al proyecto completo. O sea, es decir, parque eólico, instalación solar fotovoltaica, incluyendo líneas y subestaciones. Bueno, eso he tratado de responderlo al principio, pero lo explico un poco más y lo aclaro. El decreto ley no lo dice. Entonces, hay una parte que para mí es muy evidente, que es todo aquello que no forma parte de la solicitud concreta del promotor que comprenda generación e instalaciones propias de evacuación. Y cuando hablo de instalaciones propias de evacuación, me refiero a instalaciones en exclusiva, hasta conectar o bien con un segundo tramo, una colectora o una línea de un grupo de promotores, o bien directamente ya la red de transporte o distribución. Todo aquello que sea de varios usuarios, de varios promotores o de transporte, por supuesto, para mí queda fuera y no se puede pretender que esa autorización previa esté dentro de los 6 meses, de los plazos, ni la solicitud ni el otorgamiento. Y lo mismo pasa con la de construcción y con la DIA. Si tengo dudas respecto del tramo de evacuación que forma parte de la solicitud de autorización junto con el parque eólico o la planta fotovoltaica correspondiente. A priori eso sí, porque el promotor pide una única instalación. La instalación es única, es generación y la parte de evacuación. Y por tanto, desde esa perspectiva, sí que tendría que obtenerse las dos. Modos, como he apuntado, de flexibilizar, creo que existen. O bien hablar con la administración y ver si admite 2 solicitudes independientes, o incluso plantear a la administración en un momento dado que vaya otorgando las autorizaciones por fases o de forma sucesiva, bueno, que habrá que ver si lo aceptan o no lo aceptan. En muchas comunidades autónomas a mí me consta que son flexibles y otras son algo menos flexibles. Pero, o sea, en resumen, creo que todo aquello que forma parte de la misma solicitud de autorización, en principio, y si no se pacta con la comunidad autónoma correspondiente, será generación y parte propia exclusiva de evacuación, deberá obtenerse. Fenomenal. Luego nos pregunta Alberto, ¿vale? Que si lo establecido en el anexo 2, apartado 1b, este se refiere, yo creo que es a la capacidad de acceso y al límite del 5%, ¿verdad? Dice si aplica a las pretensiones de poder dividir proyectos mayores de 50 megavatios en proyectos menores de 50 para que las competencias sean autonómicas. En mi opinión, sí. Sí, todos aquellos proyectos que hoy están presentados no se pueden, se pueden dividir, pero se pierden. Es decir, si un proyecto de 60 se quiere dividir en 2 de 30 para irse a la comunidad autónoma, creo que no se puede hacer. Se podrá dividir se podrá bajar a 1 de 50 y perderse los 10 megas e irse, pero no se puede dividir en 2 de 30 o en 1 de 40 y 1 de 20. Fenomenal. Nos preguntan también, por ejemplo, en cuanto a los límites estos de 10 kilómetros y la distancia, que claro, dice, por ejemplo, ¿cuál sería el área de referencia para marcar la distancia de los proyectos en un posible movimiento? Es decir, por ejemplo, la primera poligonal que tú envías a red eléctrica en la solicitud de acceso, o si, por ejemplo, es posible modificar ese centro geométrico del proyecto realizando una hibridación del mismo. A ver, yo el concepto, o sea, no sé cómo se va a determinar ese concepto que para mí es nuevo, que es el de centro geométrico. Sí se puede modificar el centro geométrico, desde luego, y desde luego si solicito una hibridación, claramente se estaría, una vez hecho, se estaría produciendo. Bueno, en realidad tendríamos dos proyectos con 2 centros geométricos distintos, en mi opinión, en una hibridación. Bueno, no sé si eso daría lugar a la modificación del centro geométrico. Lo que desde luego aparentemente no es posible, y eso lo digo,
y entraría dentro del concepto que jurídicamente es muy conocido, de fraude de ley, sería ir haciéndolo por pasos sucesivos de 9 en 9 kilómetros. Eso, en teoría, no se puede hacer. Otra cosa es que se haga y en un momento dado Red Eléctrica no se dé cuenta. Pero eso es lo que no se podría hacer. Fenomenal. Bueno, nos pregunta también algún socio y amigo, ¿vale? Que imagínate, por ejemplo, nos pone el caso de una instalación hidráulica que haga hibridación con fotovoltaica, ¿no? Dice, ¿cómo podría afectar el Real Decreto a la reversión de la concesión hidroeléctrica en la cual debe revertirse todas las instalaciones, incluidas la de evacuación? Es decir, el antiguo titular de la concesión podría negarse a la entrega de la infraestructura de evacuación si esta está siendo empleada por otra tecnología como puede ser la fotovoltaica. Interesantísimo y dificilísimo. Caso de estudio, ¿verdad? Sí, desde luego, eso sí que es un tema de estudio. Y voy a dar una opinión muy preliminar que, lógicamente, con todas las cautelas. Yo creo que si alguien, el titular de una hidráulica, hoy, sabiendo que está sujeta a reversión y a un plazo de caducidad de la concesión y que esa caducidad incluye la evacuación, si hibrida y pone una fotovoltaica ahí y esa fotovoltaica usa la instalación de evacuación, no podrá después invocar que esa instalación de evacuación es suya. Lo normal es que de un modo o de otro acabe usándola. E incluso yo no descarto la posibilidad de invocar después la expropiación forzosa una vez que se haya revertido. Pero no sería un supuesto en el que, desde luego, de forma automática, el fotovoltaico pudiera levantar la mano y decir, me quedo con esto que es mío, porque aunque en teoría tú te lo vas a quedar, yo lo necesito. Hombre, la realidad es que no tendría sentido que la administración, que además en este caso será la administración y las cuencas, las confederaciones hidrográficas, se quede con esa línea y no permita su uso al fotovoltaico. Pero habría que negociarlo o habría que verlo en ese momento. Vale. Pregunta otro espectador, dice que cómo se interpreta que una de las novedades de este Real Decreto Ley, que es la hibridación, se haya incluido como un punto más dentro del artículo 33 de la Ley 2413, que en teoría no está en vigor. No sé si es así o es simplemente el artículo 33.3 el que no está en vigor o todo el artículo. Yo, si no recuerdo mal, es todo el artículo. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora pues es un buen punto y no lo he visto, con sinceridad. ¿Para qué? O sea, no tengo respuesta porque tendría que analizarlo, porque no tiene sentido a priori. Pero con sinceridad no lo he visto y necesitaría tiempo para estudiarlo. O sea, no tengo problema en verlo y en contestar en su momento, pero sobre la marcha no soy capaz. Fenomenal. Nosotros tampoco lo hemos visto, con lo cual que nos lo ponga por escrito y tratamos de solucionarlo. Vale, luego pregunta, fíjate, ¿el tema del silencio administrativo aplica en algún punto de este Real Decreto Ley o algo? ¿O podemos darlo por hecho o no? En mi opinión, no. El silencio con carácter general en la ley eléctrica es negativo, como sabemos, y en la tramitación en el 1955 también es negativo. Y por tanto, no podemos contar, desgraciadamente, con silencios positivos, salvo únicamente en el propio 1955, que establece que el vencimiento de los plazos sin hacer alegaciones, cuando se abren los plazos para alegaciones, se entiende hecho. También lo hay en el caso ambiental. Se ha modificado la ley 21/2013 de evaluación ambiental y se incluye también un supuesto en el caso del documento de alcance ambiental en el que el transcurso del plazo permite seguir adelante. No es propiamente un silencio positivo porque se pueden después hacer a posteriori, pero también viene a equivaler de alguna forma a esa figura. Vale, fenomenal. Nos pregunta Ángel también, dice, bueno, parece que ha quedado contestado ante tu exposición, pero bueno, por ratificarlo, que entonces entiende que unificar dos expedientes geográficamente juntos en uno solo para retramitarlo conjuntamente se entendería como un cambio de instalación y pérdida de derechos de acceso y conexión, entonces. Pues probablemente sí. Es decir, si nosotros tenemos dos IVAs de dos proyectos de 15 megavatios cada uno y queremos unirlos, yo tengo dudas de que se pueda. Creo que no.
Y digo creo que no. No digo afirmo rotundamente que no, pero sí creo que no se puede hacer. Vale, en cuanto a la repotenciación, hay varias dudas sobre esto, que yo, vamos, me da la sensación que sabría contestarla, pero te la dejo, Luis. Dice que ahora que se repite se permite la repotenciación o sobreinstalación de potencia, si aplica a plantas ya construidas o solo las de nueva construcción. Es que lo han preguntado varios. Para mí, todo vale y todo se aplica a las construidas. Fenomenal. Vale, nos quedan unas cuantas preguntas por contestar, pero lo dicho, yo creo que muchas de ellas ya han sido contestadas a lo largo de la exposición y bueno, solo vamos a lanzar un par de ellas más, ¿vale? Te diría, por ejemplo, de cara a una instalación eólica, vamos, una eólica y una fotovoltaica, que las dos son generaciones asíncronas. Y bueno, este espectador hace esa pequeña exposición anterior, pero luego vuelven a incidir muchos. Preguntan si sería posible cambiar un proyecto de eólica a fotovoltaico, considerándolo como una misma instalación a efectos del Real Decreto Ley. Que lo preguntan varios. No sé si para futuras, nuevas, entiendo que estaríamos en un caso de hibridación en todo caso y no creo que se permita, ¿no?, cambiar por completo tu instalación. Yo a priori diría que no, se prohíbe, el cambio es a efectos de grupos. Ahora, el anexo 2 habla de no se modifica la tecnología si la instalación pertenece al mismo grupo al que se refiere el artículo 2 del decreto 413. Yo creo que grupo ahí se entiende como grupo y subgrupo, es mi opinión, pero tengo alguna duda. Yo diría que no, pero tengo alguna duda. Fenomenal. Habría que estudiarlo con más calma. Esto ya lo has comentado, pero yo creo que, bueno, también lo preguntan varios, sobre el tema de las comunidades autónomas, aquellas que tengan tramitación o normativa específica, ¿no? Dice que si una nueva instalación se tramita en una comunidad autónoma con normativa específica, por ejemplo Navarra, hablan, que si le aplica también el artículo 1 del Real Decreto Ley a efectos de cumplimientos de hitos en el acceso y conexión. Para mí, rotundamente sí. Acceso y conexión es materia de regulación estatal y, por tanto, las comunidades autónomas no tienen competencias. Estoy siendo muy generalista y demasiado rotundo. Con carácter general es así. Fenomenal. Y ya la última, ¿vale? Perdonad, pero ya vamos fuera de tiempo, que también la han hecho varios. Por ejemplo, si hubiera un cambio de ubicación requerido, por ejemplo, por el condicionamiento ambiental, ¿vale? Para que sea positivo, digamos, esa evaluación ambiental, te veas obligado a cambiar la ubicación más allá de lo que establece el Real Decreto Ley y no es imputable al promotor, ¿podría suponer la pérdida de derechos de acceso? Yo creo que en ese caso se pierde el derecho de acceso, pero no se debería ejecutar el aval, salvo que se pueda encontrar otra ubicación a menos de 10 kilómetros, porque, como sabemos, la declaración de impacto no te dice dónde debes ir, te dice dónde no puedes estar, nada más. O sea que si, hombre, salvo que alguien tenga la genial idea de meterse en mitad de una cepa y que en un radio de 10 kilómetros no tenga una sola parcela fuera de la cepa, cosa que entiendo que nadie va a hacer, pues es así, siempre sería posible buscarlo. Pero si no es posible o no se encuentra o ya no se llega en plazo, pues entonces creo que naturalmente se perdería el acceso, pero no se ejecutaría el aval. Fenomenal. Pues Luis, qué decirte, que mil gracias. A ti y a vosotros, a todos, por escucharme y por aguantarme, que tiene mucho mérito. No, hombre, ha estado súper interesante. Yo he aprendido mucho. Yo me he leído el Real Decreto Ley, pero tenía 1000 dudas y ahora tengo 900 menos. Bueno, hoy me alegro. ¿Qué te iba a decir? Pues nada, darte la enhorabuena. Son muchos amigos los que nos han seguido, nos lo han puesto en el chat ahora de manera efusiva. Agradecerte mucho tu clara exposición. Pues bueno, daros a todos las gracias por seguir con nosotros. Hemos tratado de responder a todas las preguntas, son muchas, nos han quedado muchas en el arero, todavía hay dudas, sobre todo, no solo por la propia redacción del Real Decreto Ley, ¿verdad?, sino por lo que nos falta por venir. Sin duda. Y habrá, y probablemente el 50% o el 70% de las tonterías que he dicho hoy, dentro de 3 meses o estén resueltas o sean de forma distinta. Pero o sea, sí que no tengo ninguna duda de que vamos a tener un segundo semestre muy, muy interesante. Y lo que sí digo es,
como es natural, a todos aquellos que tienen dudas, esperemos hasta mediados de septiembre, porque tenemos hasta el 25 para, en un momento dado, dar un paso atrás y retirar el aval. Fenomenal. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos y nada, ha sido un placer y Luis, mil gracias de nuevo. Gracias a vosotros y a todos. Un abrazo.